Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos han ingresado en este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y el día de hoy les traemos pues este webinar con respecto a qué son los indicadores técnicos y cuál es su importancia cuando estamos hablando en el mundo del trading. La idea es que con este webinar aprendamos sobre qué son los indicadores técnicos, sobre qué es lo que nosotros vamos a aprender con respecto a estos mismos indicadores, cuáles son esas clasificaciones iniciales que nosotros vamos a poder encontrar, pero adicionalmente cómo nosotros vamos a poder pues empezar como a sacar el mayor beneficio a estos, bueno, a todas estas herramientas que la verdad me parecen muy interesantes y que sin duda alguna nos van a llevar o bueno, nos van a dar más información de la que nosotros nos vamos a poder llegar a imaginar. Igualmente es importante que nosotros hablemos un poco más de nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de brindar diferente información con respecto a asesoría financiera, con respecto a los mercados financieros, con respecto a también una formación para todas aquellas personas que quieren llegar o pues que se quieren formar en el mundo del trading. Nosotros con el Distrito Financiero en sí, lo que tratamos es efectivamente eso, enseñarles la mejor manera posible desde un conjunto de valores tanto éticos como profesionales, de cómo cada persona se puede llegar a través de la formación a ser un gran trader. Por supuesto, nosotros no vamos a decirles en qué invertir, bajo qué instrumentos van a operar, no, simplemente nosotros les vamos a enseñar con respecto a los mercados financieros y ahí ustedes van a poder sacar pues mayores decisiones de inversión. Entonces es como la recomendación que les vamos a dejar pues en estos momentos. Me disculpo por bueno, un poco el ruido que se estaba presentando, pero listo. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta cuando ingresen a la página del Distrito Financiero y nos visiten, quiero que estén pendientes sobre todo de la pestaña de webinars. Ustedes saben, en webinars semanales ustedes van a poder encontrar todo nuestro contenido. Simplemente tienen que ingresar al tema o al título que ustedes estén interesados. Ingresan, se suscriben y van a recibir una notificación una hora antes de que arranque el webinar. Igualmente también en la parte de cursos ustedes van a poder encontrar toda la información de nuestro programa educativo. En estos momentos tenemos suspendido las clases presenciales, pero también tenemos clases virtuales en las cuales todos ustedes van a poder tener acceso sin ningún problema. También van a encontrar toda la información de nuestro equipo y adicionalmente pues de todo lo que ustedes deseen de aquí en adelante. Bueno, con respecto al mundo del trading, en material de apoyo, sobre todo en la parte de blog de trading, ustedes van a poder encontrar mucha información en noticias, van a poder ver todas las publicaciones del análisis técnico, así como el análisis fundamental. Entonces, pues la verdad se los dejo como de, bueno, antemano para que ustedes nos visiten. Igualmente no olviden que pueden ingresar a www.ldfx.com. Y también quiero mencionarles un poco más con respecto a un tema que la verdad ha sido como nos ha llamado mucho la atención porque hay muchas personas que nos preguntan cómo podemos elegir un broker, cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta, cómo vamos a saber si un broker tiene realmente esa regulación o cómo vamos a poder mirar los diferentes tipos de brokers que vamos a poder encontrar. Entonces, por eso, en este webinar, bueno, les dejo esta pestaña de qualbroker.com, donde ustedes van a poder encontrar toda la información que ustedes, digamos, busquen con respecto a un broker. Ustedes pueden ir a la parte de ranking a la parte de ranking de brokers. Aquí ustedes van a poder encontrar mucha información de diferentes brokers. O sea, aquí la verdad no es que sea como un broker en específico, sino que va a ser un conjunto de diferentes intermediarios donde ustedes van a poder elegir el que ustedes desean sin ningún problema. Digamos que en este caso ustedes dicen, no, quiero mirar el broker A-Markets. Entonces ustedes simplemente pueden darle en ver información avanzada, van a poder encontrar que es un broker no del desk, es decir, que no tiene mesa de dinero, lo que implica que sus órdenes se ejecutan, qué pena, directamente en el mercado. También van a poder encontrar los métodos de depósito y retiro. Van a poder mirar que sí, efectivamente tienen una herramienta de copy trade, tienen un documento, o bueno, solicitan un documento de identidad, así como un domicilio. Entonces, pues digamos que esto es una manera que ustedes van a poder pues ver toda esa información y como pueden ver, no solamente es de un broker, ustedes van a poder encontrar muchos brokers, los cuales tienen una calificación. Esas calificaciones normalmente lo dan diferentes traders que, claro, de una manera como muy imparcial le preguntan acá bueno, a los traders que participan en este foro como
si efectivamente primero conoce un poco al broker, mira la experiencia, realmente es bueno, realmente es malo, dan su opinión y ellos colocan como esa calificación, ese rating. Entonces, claro, esto es algo muy bueno, la verdad, para todas aquellas personas que quieren buscar como una herramienta como, bueno, quiero mirar un broker que efectivamente tenga la mayor oferta de futuros, quiero buscar un broker que tenga más criptomonedas, quiero buscar un broker que sea con ejecución STP o SN, que sea un broker que tenga la plataforma habilitada para TradingView. Entonces ustedes van a poder encontrar mucha información y la verdad, súper bueno. O sea, recomendado al 100% y creo que ustedes o cualquier persona que está arrancando y que quiere saber más del mundo del trading tiene como una herramienta que le puede sacar bastante potencial e incluso aún así también ustedes van a poder compartir digamos, la página para las personas que están efectivamente enterándose más del mundo del trading. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto es una introducción, la verdad, bastante complementaria. Ahora, pues vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que la verdad me parece un tema interesante. Vamos a hablar con respecto a los indicadores técnicos en sí. ¿Qué son los indicadores técnicos y cuál es su importancia en el mundo del trading o sobre todo cuando nosotros queremos implementar una estrategia, un sistema, queremos pues efectivamente empezar a operar con aspectos técnicos, digamos ya meramente cuantitativos, porque claro, ¿qué es lo que implica cuando nosotros hablamos de los indicadores técnicos? Siempre vamos a tener en cuenta que son fórmulas matemáticas, son cálculos matemáticos, los cuales están expresados en diferentes tipos de indicadores, ya sea que estemos viendo de barra, lineales, que se grafican en el gráfico principal, o que son tipos osciladores que se grafican en la parte inferior del gráfico principal, que nos están dando con respecto a información de momento, tendencia, fuerza, volatilidad, volumen. Nosotros vamos a poder encontrar mucha información, la verdad, de indicadores técnicos. Creo que cuando uno empieza en el mundo del trading, la verdad, siempre se va a llenar de ese contenido. Pero entonces, claro, como es tanta información y hay tantos tipos de indicadores, nosotros al final nos podemos llegar a estrellar un poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer de aquí en adelante? Es entender qué son los indicadores de trading, cuáles son esas dos clasificaciones generales, que es lo que les vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a hablar con respecto a unos indicadores de trading y también vamos a entender por qué es importante que nosotros pues empecemos a implementar los indicadores de trading. Entonces, vamos a arrancar, la verdad, hablando sobre en sí qué son los indicadores. Bueno, igualmente para las personas que quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, pues aquí les estoy dejando la información de nuestras redes sociales, así como mi información de contacto. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente analista senior del Distrito Financiero. Entonces, es importante que nosotros arranquemos el tema del día de hoy hablando con respecto a los indicadores técnicos y en sí, ¿qué son estos indicadores? En sí, un indicador técnico nosotros lo vamos a entender como una herramienta de análisis bursátil o una herramienta de análisis, bueno, económico, estadístico, dependiendo del tipo de indicador, el cual nos va a poder ayudar principalmente para estudiar la evolución futura de los precios de los activos o del indicador, bueno, de los activos financieros, del instrumento que nosotros estemos analizando. La verdad, una de las grandes ventajas de los indicadores técnicos es como tienen una formulación matemática, es un cálculo matemático al final. Esto implica que nosotros vamos a poder replicar ese indicador en diferentes activos. Claro, van a haber ciertos elementos que nos van a hablar más unos indicadores con respecto a unos activos en específicos que en otros, dependiendo del tipo del mercado y el tipo de instrumento que nosotros estemos analizando, pero en sí lo que nosotros queremos y vamos a poder hacer es que vamos a poder implementarlos en diferentes activos. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Si nosotros queremos utilizar el indicador del RSI, del índice de fuerza relativa, que es uno de los indicadores más populares, el cual es un indicador de momentum que nos dice efectivamente si hay dominio comprador, vendedor, si hay momentos de sobrecompra, sobreventa. En sí nosotros vamos a decir, vamos a utilizarlo euro dólar, par de FX. Pero entonces nosotros también vamos a poder decir, me gusta mucho el indicador, entonces lo voy a utilizar en algunos activos, sobre todo en unas acciones o utilizar en algunos índices bursátiles, que la verdad me parece muy bien, en unos futuros, estamos hablando del commodity, del oro, entonces claro, esto es lo que nos va a permitir a nosotros los indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque al final lo que nos quieren dar es esa información, es cómo se va a presentar esa evolución futura de los precios de los activos. Claro, esto no implica que de acuerdo a lo que nos esté informando el indicador, nosotros vamos a tomar una posición en que esta posición va a ser 100% correcta. No, ¿por qué? Porque así como nosotros vamos a poder utilizar el análisis técnico desde el punto de vista del chartismo, así como nosotros vamos a poder utilizar el análisis fundamental, en sí, en la implementación de indicadores técnicos no va a ser 100% seguro, o mejor dicho, no va a ser 100% efectivo. ¿Por qué? Porque como no hay una estrategia perfecta, nosotros no vamos a tener indicadores perfectos. Pero claro, la buena interpretación
de estos indicadores con una combinación de los diferentes tipos de análisis, lo que nos va a permitir a nosotros es alcanzar efectivamente como esos niveles de proyección que nosotros queremos, donde nosotros vamos a poder determinar bajo nuestro propio criterio, nuestro propio análisis, cuál va a ser la dirección de los precios para efectivamente tomar una posición de acuerdo a ese análisis. Claro, para eso nos van a funcionar los indicadores técnicos, van a ser un complemento de nuestro análisis y que en la mayoría, cuando estamos hablando de una estrategia de trading o cuando estamos hablando de sistemas de trading, siempre va a haber una condición de determinar los momentos de entrada y de salida en el mercado. Hay algunos que lo hacen a través de análisis fundamental, pero la mayoría los hacen a través de análisis técnico, es decir, utilizan los indicadores técnicos para que les determine cuál va a ser el mejor momento de entrar en el mercado a favor de la tendencia o tal vez para efectivamente salir del mercado, ya sea a favor o en contra de la tendencia. Para eso nos va a funcionar los indicadores técnicos. Entonces es como un punto clave que nosotros vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, nosotros debemos tener en cuenta que la variable más importante que tiene un activo financiero va a ser el precio. Entonces, claro, si todos los indicadores técnicos nos van a dar esta información con respecto a los precios, puede que los datos tengan como un retraso en la información. Es decir, que claro, como los indicadores técnicos en sí nos están dando es una proyección, una fórmula matemática, pero no tienen en cuenta los valores futuros porque no los conocemos, entonces claro, siempre vamos a estar mirando un valor presente o un valor pasado porque es el número de datos que nosotros estamos tomando. Entonces, ¿por qué colocamos esto? Porque no significa que ustedes después de este webinar tú no va a decir, no, vamos a tomar posiciones con bandas de Bollinger y RSI a lo que presenten los rompimientos. No, sino que lo que van a hacer es que van a utilizar los dos indicadores y los van a complementar con sus análisis para tomar sus mejores decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque los indicadores al final no son 100% perfectos. ¿Listo? Adicionalmente, los indicadores no son más que un medio que nos van a ayudar a nosotros para saber cómo se va a presentar el comportamiento de los precios en estos momentos o en un posible futuro, teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados y que adicionalmente puede llegar a ser una situación muy útil si nuestro trabajo se basa con respecto a obtener beneficios de estos tipos de mercado. ¿Por qué? Porque al final nosotros como traders lo que queremos es determinar ese valor final. Pero como nosotros solo vamos a tener en cuenta el valor presente, lo que nosotros vamos a hacer es que a través de los indicadores técnicos tratar de interpretar cuál va a ser esa dirección del futuro, porque claro, nosotros como traders retail normalmente vamos a empezar a operar con respecto a contratos por diferencias de precios o los famosos CFDs. Cuando nosotros hablamos de un CFD o un CFD, siempre queremos apuntar es al diferencial de precios. Es decir, si en estos momentos entro en euro dólar en 1.20 con una posición compradora, lo que me determina mi posición o mi análisis es que posiblemente el precio del euro dólar pueda llegar a ubicarse en niveles más altos donde nosotros vamos a sacar el provecho. Eso es lo que nos está diciendo el análisis, pero claro, nosotros lo vamos a ubicar a través de los indicadores técnicos de una primera manera. ¿Listo? Punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del mundo del trading, del mundo de los indicadores técnicos, ustedes van a poder encontrar un sinfín de clasificaciones. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque así como hay tantos indicadores técnicos, pueden haber muchos conjuntos donde algunos traders lo que hacen es, o algunas plataformas, los tratan de agrupar dependiendo de la información que nos vayan a dar, dependiendo de la ubicación en el gráfico principal que nosotros vamos a ver en la plataforma, o incluso van a ver algunos de manera personalizadas, porque claro, son indicadores que están en desarrollo, algunos otros. No diría que como los más populares, pero sí, nosotros vamos a poder encontrar muchas aplicaciones en desarrollo que van a ir como un grupo de personalizados. Entonces, claro, como son tantos, nosotros nos vamos a poder empezar a confundir un poco. Y la idea no es que nos confundamos, sino que nosotros, pues, a medida en que vamos obteniendo la experiencia que nosotros necesitamos, pues vamos a sacar un mejor beneficio, vamos a sacar mayor número de datos. Entonces, claro, es como un punto bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a esta clasificación inicial que nos está dejando? Esa clasificación es como la persona, digamos que la predeterminada. La predeterminada por parte de las plataformas de trading inicialmente y que adicionalmente es como la agrupación tradicional que nosotros vamos a poder encontrar en muchas guías de trading. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos va a decir cada uno de estos grupos? Digamos que esta clasificación inicial es que nos va a dar como una información como más específica de acuerdo a lo que estamos viendo. Cuando estamos hablando de los indicadores de tendencia, que hacen como la primera clasificación y que adicionalmente también desde un punto general es como el primer grupo, son aquellos que nos están diciendo cuál es el comportamiento del precio
dependiendo de la tendencia que se esté marcando. Es decir, independientemente si estamos hablando de una tendencia alcista o una tendencia bajista, lo que nosotros queremos utilizar o queremos saber con los indicadores técnicos es si realmente esa tendencia está definida. Si hay una tendencia alcista evidente, si hay una tendencia bajista evidente, o incluso si se está presentando un cambio en la tendencia o una lateralidad. Lo que nos importa es que efectivamente estos indicadores de tendencia nos digan cómo se está comportando la tendencia. Entonces aquí tendencia, efectivamente lo que queremos ver es la dirección de los precios. En sí, dentro de esta clasificación nosotros vamos a poder encontrar la verdad como los indicadores más populares, porque normalmente son los que más utilizamos los traders. Los traders en sí lo que queremos siempre en primera instancia es identificar la tendencia en los precios en los activos. Entonces, claro, por eso es que nosotros vamos a poder encontrar en este grupo a las bandas de Bollinger y las medias móviles, que para algunos los pueden conocer como la famosa ESMA o la famosa EMA, que es la media móvil simple o la media móvil exponencial, pero en sí las medias móviles, así como Bollinger, incluso Ichimoku Kinko Hyo, eh, también tenemos a Parabolic SARS. Entonces, claro, sí, esos indicadores lo que nos van a decir es cómo se está comportando la tendencia en el activo. ¿Listo? Precios, la dirección de los precios. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Determinar cuál es la dirección de los precios en los activos. Ahora vamos a hablar con respecto a los otros, digamos, que vamos a poder encontrar. Luego tenemos los osciladores, que como su nombre lo determina, son aquellos los cuales van a combinar los factores de precio con respecto a la volatilidad, con respecto a la velocidad del momento, con respecto también al momentum o incluso algunas otras medidas móviles, porque claro, aquí lo que nos va a mencionar los osciladores, la mayoría de ellos es cómo se está comportando la volatilidad y cómo se está comportando el momentum. Ya, claro, también vamos a poder encontrar algunos de fuerza, como es en el caso del ADX, pero normalmente el ADX puede llegar a entenderse como un indicador de tendencia, pero la verdad que lo que nos dice el ADX es más fuerza que tendencia. Pero aquí entre los osciladores más populares, RSI, índice de fuerza relativa, como hemos mencionado anteriormente, MACD, uno de los más populares que utilizan los traders, estocástico, la verdad también es uno bastante utilizado. Tenemos el ATR, que es uno de volatilidad, tenemos indicador de momentum e incluso tenemos el indicador del porcentaje R de Williams o el famoso Williams. Entonces, claro, son indicadores que, como su nombre lo indica, son osciladores, es decir, se mueven entre un rango determinado en el cual nosotros vamos a poder encontrar un piso y un techo y al final, dependiendo de dónde esté ubicado el nivel con respecto a una zona determinada para algunos indicadores o cómo se esté comportando las líneas que componen el mismo indicador que van a estar ubicados en la parte inferior del gráfico, nos van a decir una información en específico. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a poder entender por parte de esta clasificación por parte de los indicadores, bueno, osciladores. Luego tenemos los de volúmenes, que normalmente como su nombre lo constituyen. Aquí lo que queremos mirar es cómo se está comportando el volumen de negociación en el mercado. Es decir, aquí nosotros vamos a poder encontrar el indicador Money Flow o también vamos a poder encontrar el de acumulación o distribución. Vamos a poder encontrar el indicador de volúmenes o el famoso volumes. Pero en sí, aquí lo que nos está diciendo es cómo se está comportando el volumen, es decir, cómo se está presentando efectivamente esas cantidades de negociación, si hay mayores cantidades y menores cantidades, pero aquí es donde yo les voy a mencionar lo siguiente. Normalmente, cuando estamos hablando de los indicadores de volumen, nosotros vamos a poder encontrar, digamos que la siguiente diferencia. Normalmente el volumen funciona mucho en lo que es mercado accionario, en el mercado de índices, pero en mercado Forex no funciona tanto los indicadores de volumen. Ustedes se deben estar preguntando, ¿pero por qué? Porque efectivamente en Forex es un mercado descentralizado, el cual es un mercado OTC y que adicionalmente como no tiene centro, pues claro, no tiene como un dominio, no es un mercado que opera durante una jornada determinada, sino que es un mercado que opera 24 horas durante los primeros 5 días de la jornada. Entonces, claro, es difícil determinar el volumen, entonces por eso es que los indicadores de volumen en Forex no nos funcionan tanto. En commodities nos pueden llegar a funcionar, la verdad nos podría funcionar más que todo un informe que se publica los viernes, pero yo diría que por parte de volumes, indicadores sobre todo estamos hablando de futuros de índices bursátiles y del mercado accionario. Funciona bastante bien volúmenes. Y luego vamos por los indicadores de Bill Williams, que es un grupo de indicadores los cuales fueron creados pues por este gran persona de Bill Williams, gran analista técnico, el cual pues tiene un conjunto de indicadores que hacen parte y que la verdad son indicadores que son tan utilizados, son tan populares por parte de los traders que la mayoría de plataformas tienen como ese grupo por aparte. Aquí es donde vamos a poder encontrar el oscillator de aceleración,
los fractales, el indicador alligator y pues digamos que y el indicador del MFI, el Market Facilitation Index. La verdad, son indicadores bastante buenos, pero claro, esta va a ser como la clasificación inicial que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿cuál es la clasificación que nosotros, el Distrito Financiero, les proponemos a ustedes el día de hoy? Y es la siguiente. Porque nosotros clasificamos de esta manera a comparación de otras plataformas, de otras guías de trading, ustedes van a poder encontrar mucha información. Y es porque cada uno de los indicadores, independientemente que sean indicadores que estén en el grupo de Bill Williams, que estén en el grupo de los osciladores, que estén en el grupo de tendenciales, tiene unas características y una información especial que puede llegar a clase o a ubicar en ciertos grupos en específicos. Entonces, por eso es que nosotros les traemos pues esta clasificación de 4 puntos. Entonces, la primera, que son los indicadores de tendenciales, pues ya los habíamos mencionado. Este grupo, la verdad, pertenece a aquellos indicadores que nos están dando la información de cómo se está comportando la tendencia en el activo. Son los que comúnmente se van a graficar o se van a ubicar en el gráfico principal y que adicionalmente son los más utilizados por parte de los traders. Luego tenemos los indicadores de momentum, que la verdad nosotros los llamamos momentum porque son aquellos que nos están diciendo cómo se está comportando la vitalidad en el activo. Cuando nosotros hablamos de la vitalidad es de efectivamente ver cómo se está presentando el momento en el específico del activo con respecto a los precios, teniendo en cuenta una comparación entre las unidades individuales entre los compradores y los vendedores, es decir, ver quién está dominando en el activo. Entonces, claro, aquí es donde nosotros vamos a poder entender. Ah, listo, son los para mirar si hay dominio comprador, si hay dominio vendedor, si hay niveles de sobrecompra o si hay niveles de sobreventa. Entonces, claro, en tendenciales ya sabemos, bandas de Bollinger, medianas móviles, tenemos el indicador Ichimoku. En indicadores de momento vamos a poder encontrar el indicador del RSI, vamos a poder encontrar el indicador del CSI, que es el índice de canal de mercancías. También vamos a poder encontrar el porcentaje R de Williams, o digamos que el R porcentaje de Williams, ustedes también lo van a poder encontrar. Y claro, aquí vienen como otro conjunto de indicadores, que claro, nosotros podríamos decir que sí, efectivamente pueden llegar a ser como partes tal vez de los indicadores osciladores en general, pero debido a sus características estamos hablando del momentum, entonces claro, van en este grupo que nosotros les estamos proponiendo. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que como su nombre lo indica, son aquellos indicadores que nos están mostrando cómo se está presentando la fuerza de los precios en los activos o de la cotización en específico, teniendo en cuenta los movimientos individuales a la alza o a la baja. Entonces, claro, aquí es mirar cómo se está presentando esa fuerza, porque claro, independientemente, podemos identificar tendencia alcista, sin problema. Podemos determinar que efectivamente los compradores dominan el activo, sin problema. Pero nosotros no sabemos si ese dominio está presentando fuerza, o sea, es decir, que si está dominando realmente, o si es un momento de agotamiento, o si es un momento donde ya efectivamente hay un descanso o un cambio de la fuerza en la tendencia. Porque claro, si tenemos un cambio de fuerza, podemos llegar a presentar que se puede llegar a, bueno, se puede llegar a generar un cambio en la tendencia o en la dirección de los precios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas características. Aquí popularmente vamos a tener el indicador del ADX, también vamos a poder encontrar el indicador del RBI, que es el Relative Vigor Index, que funciona también para fuerza en algunos casos. También vamos a poder encontrar el indicador de Bulls and Bears. La verdad, estos dos indicadores son muy buenos para mirar las unidades individuales de fuerza compradora y fuerza vendedora. Se ubican de manera, digamos, diferente, pero claro, no vamos a poder encontrar mucha información. Y luego tenemos los indicadores cíclicos. Aquí nosotros, el distrito, o bueno, algunos otros acá, digamos que personas que se dedican al mundo del trading, pueden llegar a encontrar como una dicotomía con algunas otras academias o algunos otros institutos o incluso expertos porque claro, hay algunos que dicen que los indicadores cíclicos solamente son las ondas de Elliot, pero nosotros determinamos que no solamente va a ser Elliot el que domine este grupo, sino que también vamos a poder encontrar diferentes tipos de análisis de Fibonacci. O bueno, sobre todo cuando estamos hablando del retroceso de Fibonacci, el abanico de Fibonacci, los ciclos de Fibonacci. La verdad, aquí estamos hablando de ciclos porque un ciclo lo que nos está diciendo es cómo se está presentando los precios durante un momento del tiempo con respecto a otro momento del tiempo, es decir, mirar cómo se presentan las fluctuaciones en ese momento en el activo para poder determinar posibles movimientos en el futuro, sobre todo cuando estamos hablando de retroceso de Fibonacci y ondas de Elliott. La verdad son dos cíclicos que funcionan bastante bien. Hay algunos que dicen que eso solamente son herramientas, pero sin duda algunas son herramientas que si nos dicen que si los precios están ubicados en una parte o en un nivel específico nos puede llegar a determinar si efectivamente hay una continuación de una tendencia, un cambio de tendencia, claro, no es solamente una herramienta, es un indicador que nos va a poder
brindar también bastante información. Entonces, dos clasificaciones iniciales, tenemos dos paradigmas, bueno, bastante interesantes y que adicionalmente ahora ustedes deben estar preguntando, bueno, pero ¿por qué son importantes? Porque nos van a ayudar a entender mejor el comportamiento de los precios en los activos. Entonces, para ver esto, vamos a mirar un ejemplo bastante sencillo, como lo vamos a ir desarrollando en lo que, bueno, en esta segunda parte del webinar. Vamos a empezar con el primero, un indicador tendencial bastante sencillo de utilizar, el indicador de las bandas de Bollinger. En sí, ese indicador fue creado por Joe Bollinger, bueno, por Bollinger, en la década de los años 80 con la finalidad de entender cómo se está presentando ese promedio de los precios que se dan, digamos que a medida que se van formando las cotizaciones y para poder entender sobre todo cómo se está presentando la volatilidad en los activos, porque claro, una cosa es muy importante que nosotros entendamos hay tendencia, pero cuando nosotros sabemos si esa tendencia está definida con volatilidad, es que efectivamente es un momento donde se va a definir una tendencia donde nosotros vamos a llevarnos más números de pips porque la vamos a poder ubicar desde un inicio y que adicionalmente que cuando se presentan niveles de sobrecompra o sobreventa, lo que nos dice Bollinger es que se puede presentar un cambio de tendencia. Por eso mismo, en la configuración de las bandas de Bollinger tenemos una configuración de dos desviaciones estándar tanto por parte de la banda superior como la banda inferior, dado que esto lo que nos va a permitir es poder ubicar las zonas de tendencia. Adicionalmente nos va a poder y ayudar a identificar los tipos de mercado, porque no solamente un mercado alcista bajista, ¿no? Tenemos un mercado bull, bear, bullish, bueno, bullish, bearish, y la idea con Bollinger es que nos va a ayudar a identificar bastante este tema de volatilidad con respecto al tipo de mercado. Entonces es algo, una combinación muy buena. Adicionalmente, Bollinger normalmente es un indicador que también se utiliza para mirar si efectivamente hay momentos de sobrecompra o sobreventa. Cuando hay un rompimiento de la banda superior tenemos un mercado en sobrecompra. Cuando tenemos un rompimiento de la banda inferior tenemos un mercado en sobreventa. Entonces, claro, eso es lo que nos dice Bollinger en su estudio inicial y que al final cuando nosotros analizamos las bandas de Bollinger vamos a tener en cuenta que la banda de la media o la de la mitad siempre va a ser una media móvil simple, estamos hablando de una ESMA, que en mercado Forex se recomienda que lo dejemos en 21 periodos, en algunos otros se recomienda, o en general también se recomienda que lo dejemos en 20 periodos, donde la banda superior y la banda inferior lo que va a tener en cuenta van a ser las dos desviaciones estándar, ya sean restadas o sumadas, con respecto a la media móvil, que es el promedio. Entonces, claro, es un indicador que la verdad bastante sencillo si nosotros lo interpretamos de esa manera, pero cuando estamos hablando de Bollinger, nosotros vamos a tener en cuenta las señales que nos va a poder otorgar el indicador. En este caso, nos va a dar tres señales. Bueno, la oscilación en el mercado, la tendencia a la alza y la tendencia a la baja. ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar estas señales? Súper sencillo, pero creo que lo vamos a mirar mejor a través de la plataforma de MetaTrader 4 inicialmente. Después vamos a poder navegar en otras plataformas, pero en este caso quiero quedarnos con MetaTrader 4. Entonces, vamos a mirar en estos momentos, vamos a utilizar una plantilla que me gusta utilizarla, que es la de análisis, que es como mi plantilla en general, me parece que los colores son muy armónicos. Y aquí, en este punto, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el indicador de la DX, de bandas de Bollinger, que perdón ustedes. Bollinger Bands, hay algunas veces que los vamos a poder encontrar en inglés, otras en español. Eso también nosotros lo vamos a poder cambiar simplemente por la configuración de MetaTrader. Algunas veces que cuando lo instalamos en español quedan las herramientas, pero en la mayoría siempre los vamos a poder encontrar en inglés. Entonces hay que aprendernos un poco el nombre de los indicadores en inglés. Entonces dejamos 21 periodos, estamos viendo el mercado Forex, dejamos las dos desviaciones sin desplazamientos. Lo que les recomiendo es que siempre resaltemos las medias. Como es un indicador tendencial, no necesita niveles. O sea, no, siempre que sea un gráfico o un indicador que se ubique en el gráfico principal, ustedes no van a necesitar de niveles y la visualización en todos los marcos temporales. Entonces simplemente ejecutamos la herramienta y que adicionalmente, como lo pueden ver, estamos en una temporalidad bueno, una temporalidad diaria. Vamos a modificar un poco aquí las herramientas para que nos quede más espacio en el gráfico. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en estos momentos que, wow, tristemente el euro dólar no ha logrado sobrepasar el nivel de 1.20, pero aquí nosotros vamos a poder identificar los siguientes aspectos. Cuando nosotros veamos que efectivamente observemos que las cotizaciones se ubican entre la banda media a la banda superior, lo que nos está diciendo es que es un mercado alcista, es una tendencia a la alza. En el caso contrario, cuando nosotros veamos que las cotizaciones se ubican entre la banda media y la banda inferior, lo que nos está diciendo es que es una tendencia bajista, es decir, que es un mercado a la baja.
Eso es lo que nos está dando los dos tipos de información en el mercado. Adicionalmente, digamos que un tip que si ustedes quieren ver, al momento que ustedes vean que las cotizaciones sobrepasen la banda superior o la banda inferior, pero en este caso que es la banda superior, y observen que no se presenta un retroceso, sino que los precios crecen a mayor medida, esa primera señal lo que nos está diciendo es que es un mercado alcista volátil. Entonces aquí esto es lo que se conoce como un mercado bullish y significa que es un mercado de volatilidad de compradores de toros. Entonces, claro, ahí nosotros vemos que el movimiento va a ser a la alza y va a ser con mayor fuerza. Cuando nosotros vemos esto, lo que vamos a estar observando siempre que los precios se ubiquen entre la media móvil superior o bueno, la banda superior. Ya en un mercado bearish, lo que nosotros vamos a ver es el efecto contrario, es decir, que se presente una contracción por parte de los precios bastante agresiva. En este caso no, la verdad no logro ubicar un mercado bearish. Yo diría que sí, aquí lo tenemos ya bien ubicado. El mismo comportamiento. Vemos que las cotizaciones se ubican entre la banda inferior. Eso lo que nos está diciendo es un mercado bajista. Entonces es una manera, la verdad, bastante interesante de utilizar los indicadores, una manera sencilla de combinarlos, bueno, de combinar, de utilizar este indicador, pero lo más clave de Bollinger es las bandas, el comportamiento de la banda superior y de la banda inferior. Cuando nosotros vemos que las bandas se están ampliando cada vez más, es decir, en ese momento cuando tenemos este mercado bull, tenemos este mercado alcista, nosotros vamos ya a identificar que efectivamente es un mercado volátil, por, no solamente porque los precios tienen cuerpo o las velas son de cuerpo real, sino porque las bandas, como ustedes pueden ver, se alejan entre ellas o sobre todo que se alejan de la media. Cuando ocurre eso es que es un mercado con alta volatilidad. Caso contrario, cuando ustedes vean que las bandas se juntan, es decir, que lo que vemos es una contracción de, wow, aquí me equivoqué de herramienta, cuando vemos que es una contracción de la banda, lo que nosotros vamos a decir es que efectivamente es un mercado que está presentando una contracción en la volatilidad, es decir, tiene menos participación. Entonces, si ustedes están buscando activos o momentos de mercado con mayor volatilidad, miren las bandas. Si se abren, significa que es un mercado volátil. Si se contraen, es que es un mercado no volátil. Tip número 2 que vamos a poder encontrar con Bollinger. Y adicionalmente, bueno, las oscilaciones del mercado sí se están basando efectivamente en la lateralidad, que es lo que nosotros vamos a poder encontrar cuando las cotizaciones toquen la banda superior, bajen a la media, luego a la inferior, pasen a la media, luego a la superior. Esas son las famosas lateralidades que nos va a mostrar el indicador. ¿Listo? Una manera, la verdad, bastante interesante y relevante que vamos a poder utilizar Bollinger, que, bueno, me parece muy atractivo. Segundo, vamos con los indicadores de momentum, que normalmente es el indicador, bueno, uno de los más populares, es el indicador de MACD o el indicador de convergencia y divergencia de la media móvil, bueno, que sus siglas en general en inglés es MACD, que la verdad es uno de los indicadores más utilizados por parte de los indicadores técnicos, dado porque no solamente fue porque, bueno, fue creado por Gerald Apple, que la verdad fue un gran analista en su tiempo, sino porque normalmente es un indicador que tiene una combinación muy interesante. ¿Por qué estamos hablando de una combinación muy interesante? Porque si su construcción muestra la correlación de dos medias móviles, estamos hablando de la media móvil de 12 periodos con respecto a la media móvil de 26 periodos, y que adicionalmente tiene un histograma o las famosas o el famoso histograma de el MACD. Cuando nosotros combinamos la línea señal, que es la combinación entre la, o no, la diferencia entre la correlación entre la media móvil de 12 periodos y 26 periodos, ahí es cuando nosotros vamos a observar el comportamiento desde el corto plazo hasta el comportamiento a largo plazo de los activos. Entonces, claro, por eso nos gusta bastante, porque muestra los momentos en los cuales se presenten esos cambios de dominio en los activos, es decir, un cambio en el momentum que nos puede llegar a brindar una señal de entrada y de salida en el mercado. La verdad, es un indicador muy utilizados, normalmente se utiliza principalmente para identificar los nuevos inicios de tendencia. Sobre todo cuando hay una nueva tendencia o se está presentando la finalidad de una tendencia, es cuando MACD se luce y por eso es que a los traders nos gusta tanto utilizar este indicador. En sí, las características del MACD es que nosotros vamos a mirar que se divide en dos partes. Primero, en el histograma del MACD, que es como el comportamiento histórico que nosotros vamos a poder encontrar, en el cual vamos a tener la información si efectivamente es un mercado de compra o si es un mercado de venta, y adicionalmente la línea de señal. En sí, lo interesante es que cuando nosotros veamos que la línea de señal cruce el nivel de cero, que como este es un indicador tipo oscilador, sí nos va a poder interesar el nivel o nos interesa bastante el nivel. Cuando nosotros vemos ese cruce y que adicionalmente tenemos el cruce por parte de histograma, nos va a funcionar bastante ese indicador. Este, que ustedes están viendo en estos momentos, es el indicador o el MACD tradicional,
pero no se preocupen que ahorita actualmente no es de esa manera. De hecho, es más interesante o es más sencillo entenderlo porque solamente tenemos una línea, pero lo que sí no cambia son el comportamiento del histograma MACD. Es acá, como lo podemos ver, histograma MACD, donde nosotros vamos a poder ver el comportamiento de las cotizaciones entre los, o el dominio entre los compradores y los vendedores. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Cuando se presenta el cruce de la línea señal MACD y el cruce del histograma. Cuando se presenta esto, lo que nos está diciendo es que hay una finalidad, una tendencia, un inicio de una nueva tendencia, es decir, cuando nosotros vamos a poder tomar mejores posiciones en los mercados financieros. Entonces, vamos a borrar, teníamos pintado anteriormente, vamos a cambiar la temporalidad, cambiémosla un poco, como para mirar un poco más los activos. Una temporalidad de 4 horas, actualizamos los precios y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el indicador del MACD. Sí, eso usted lo va a poder encontrar en el grupo de los osciladores, lo que les estaba mencionando, la clasificación inicial, y lo vamos a poder encontrar como MACD. Normalmente siempre tiene esas siglas, no tiene el nombre completo. Vamos a dejar los parámetros como están, tenemos una EMA rápida y una EMA lenta, que son los 12 y 26 periodos, y que adicionalmente la línea de la, bueno, la media móvil simple es de 9 periodos, es decir, estamos viendo el corto plazo, el largo plazo de una manera absoluta, y que adicionalmente los colores les recomiendo que el principal siempre sea de color negro, porque va a ser el histograma, la señal de rojo, un poco, si la podemos dejar un poquito marcada, la verdad me parece interesante, y los niveles, el único que nos interesa, el nivel de cero. Vamos a dar a aceptar y aquí lo que vamos a poder ver es el gráfico por parte, bueno, vamos a mirar las cotizaciones con el histograma, bueno, la herramienta del MACD. ¿Qué es lo interesante del MACD? Lo que les estaba mencionando anteriormente, el famoso cruce, porque claro, cuando se presenta este comportamiento donde nosotros observamos que las barras del histograma de MACD se van como contrayendo y que adicionalmente la línea de señal está cambiando la dirección que mantenía anteriormente las cotizaciones, lo que nos está diciendo es que se va a presentar un posible cambio de tendencia. Entonces, claro, nosotros como traders, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar esos posibles cambios de tendencia. ¿Cuándo vamos a tener la confirmación del cambio de tendencia? Primero, el cruce entre las barras del histograma pasan de un terreno negativo, como lo pueden ver, a un terreno positivo, porque normalmente esto va de 0 a 1 y de 0 a menos 1, en algunos casos, normalmente ya como que el piso y el techo ya depende mucho del indicador. Pero cuando nosotros veamos este cruce va a ser como la primera señal que nos va a decir un posible cambio de tendencia. Cuando nosotros combinamos eso y vemos que la línea, como pueden ver la roja, que es la línea de señal del MACD, cruza también ese nivel de cero de abajo hacia arriba, ya es una señal que nos está diciendo que efectivamente se presenta un dominio comprador, digamos en este caso, porque la cruza de abajo hacia arriba. Caso contrario, que la cruce de arriba hacia abajo, vamos a mirar un poco aquí en los históricos. Aquí ya puedo encontrar un nivel de precio interesante. Vemos que efectivamente cruza el histograma de arriba hacia abajo y vemos que la línea de señal también cruza. Cuando se presentan estos cruces ya nos está diciendo es dominio vendedor. Y así es como nosotros vamos a utilizar MACD. Funciona la verdad bastante bien con las medias móviles. Creo que es una combinación excelente para que ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. Súper recomendado. Y ya pasamos a la última herramienta, último indicador que vamos a ver el día de hoy, que es el famoso retroceso de Fibonacci. En sí, el retroceso de Fibonacci tiene o es una construcción teniendo en cuenta la sucesión de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático, la verdad los voy a quedar viendo la fecha en este momento, no me acuerdo si es, no estoy muy seguro del siglo, pero en sí Fibonacci durante su época se dio cuenta que la sumatoria de un número, o bueno, o más que todo, pues efectivamente la sumatoria de un número específico se le determinaba o bueno, determinó que efectivamente se presentara pues efectivamente un valor el cual hacía o digamos que más que todo lo clasificaba en un grupo en específico o en un nivel en específico. Entonces, claro, en sí la o el famoso números de Fibonacci fue creado por Leonardo Pisa, matemático italiano del siglo XIII, la verdad no estaba muy seguro con respecto al siglo, pero lo que se dio cuenta es que teniendo en cuenta el valor de un número, o bueno, el canon de belleza universal, el cual determina que efectivamente teniendo en cuenta un valor de n más el anterior, el n-1, lo que nos da o lo que nos determina era un número específico que, bueno, que hacía parte de la sucesión de Fibonacci, el cual pues más adelante hacía, o bueno, que entraba una clasificación de un grupo teniendo en cuenta un conjunto o en una formulación matemática de una división en específico.
Entonces, claro, fue la revolución en ese tiempo, pero ya en los mercados más modernos, más actualizados, se dieron cuenta que efectivamente los precios, al momento que presentaban un comportamiento de una corrección en la tendencia, estos oscilaban entre un rango específico de datos y ahí fue cuando se entendía o digamos que se empezó a implementar esta secuencia o estos niveles importantes por parte de Fibonacci, que ya son los niveles del retroceso de Fibonacci. En sí, los niveles importantes que nosotros vamos a identificar en los retrocesos va a ser el nivel de 23.6, 38.2, el nivel de 50, que ya los voy a contar más adelante porque estamos diciendo teoría de Down, y el nivel de 61.8. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los retrocesos de Fibonacci? Porque al final nos van a poder ayudar y nos van a determinar si efectivamente una tendencia que marcaba anteriormente un activo acaba de terminar o si efectivamente solamente es una corrección para que la tendencia continúe más adelante. ¿Cuál va a ser la característica que nosotros vamos a tener en cuenta? Identificar los puntos extremos de Fibonacci en sus retrocesos. Normalmente la recomendación es que siempre se tengan 140 datos o se tomen más datos. Igualmente la recomendación no significa que sea la regla al 100%, ustedes pueden hacer la construcción incluso con una vela, o sea, normalmente con una vela ustedes ya van a poder tener toda la información que dice Fibonacci, pero lo que más se recomienda es que tengamos 140 datos como, digamos que lo más recomendado, porque eso le va a dar más peso a los niveles del retroceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar con respecto a este retroceso de Fibonacci? Y van a ser sus niveles. ¿Por qué estamos hablando de los niveles? Porque cuando nosotros construimos, como lo pueden ver en estos momentos, un retroceso de Fibonacci, lo que nosotros vamos a identificar primero es una tendencia principal o un secundario menor, pero que nosotros identificamos la tendencia para mirar cómo se están comportando los precios entre los rangos de Fibonacci. Cuando nosotros vemos una tendencia alcista, vamos a tener en cuenta, o lo vamos a construir teniendo en cuenta el mínimo, el punto mínimo en el precio más bajo hasta el punto máximo, que va a ser como el segundo punto. Y lo que vamos a ver es cómo se están comportando las cotizaciones. Normalmente cuando los precios sobrepasan el nivel de 23.6 es simplemente que se está presentando una corrección. Cuando pasa el nivel de 38.2 se está planteando la posibilidad que se puede presentar un cambio de tendencia. El nivel de 50 siempre a trabajar como soporte o resistencia, porque aquí trabaja mucho con las premisas de Down, sobre todo que con respecto que los precios descuentan todo. Entonces, claro, aquí estamos hablando es que si efectivamente hay unos nuevos paradigmas o nuevos elementos que determinan una nueva posible o un posible cambio de tendencia, pues efectivamente los precios van a responder a esas nuevas condiciones del mercado. Entonces, cuando sobrepasen el nivel de 50 ya tenemos una mayor probabilidad que se presente un cambio de tendencia y cuando sobrepase el 61.8 ya estamos hablando de que se está presentando una nueva tendencia en los activos. ¿Listo? Entonces, súper importante que nosotros tengamos en cuenta. Esa es la manera como nosotros vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci. Niveles claves 38.2 y sin nivel de 50 porque nos está diciendo que se puede llegar a presentar esos posibles cambios de tendencia pero más importante, la verdad, en lo personal, va a ser el nivel 61.8. Porque claro, cuando ya vemos que los precios sobrepasan ese nivel, lo que nos está diciendo es que ya se acabó o se acabó la tendencia anterior y lo que tenemos es efectivamente eh, es que se está presentando efectivamente en un nuevo, digamos, bueno, una nueva tendencia. Punto en específico, bueno, adicionalmente, otro elemento que nos puede llevar a funcionar con Fibonacci. Normalmente los niveles de Fibonacci nos pueden trabajar como soportes o resistencias. Normalmente lo que hacemos algunos traders es que lo utilizamos para identificar estos niveles de una mejor manera. Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo. Normalmente Fibonacci lo podemos tomar en una temporalidad diaria o en una temporalidad de una hora. La verdad, es muy abierto Fibonacci con respecto a los marcos temporales. Pero lo importante es que les recuerdo el número de datos. Es muy vital que nosotros tengamos en cuenta el número de datos. En este caso vamos a mirar esta tendencia alcista que como pueden ver se está presentando un retroceso. Entonces nosotros necesitamos saber si efectivamente esta tendencia alcista va a presentar un cambio en la tendencia. Entonces ubicamos, trazamos, punta mínimo al máximo. Tenemos una tendencia alcista. Tenemos que pintarlo de esta manera. Y lo que nosotros vamos a ver es efectivamente cómo se están presentando el comportamiento de las cotizaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Los precios están oscilando entre el espacio del 23 al 38, pero no tenemos rompimiento de 38. Entonces, claro, aquí nos está diciendo, se puede llegar a presentar una continuación de la tendencia porque eso es solamente una corrección. Caso que nos puede llegar a preocupar, que sobrepase el nivel de 50, ya es un posible cambio de tendencia, y si sobrepasa el 61.8 va a ser un cambio de tendencia. Esto en el caso de una tendencia alcista, miremoslo ahorita actualmente en el oro, que la verdad está en niveles bastante negativos. Vamos a mirar pues efectivamente ya en una temporalidad diaria porque pues el oro creo que nos va a permitir ese espacio y vamos a hacer el marco de tiempo desde marzo del 2020. Aquí ya vamos a tener
más de los 140 datos, entonces en este caso Fibonacci, del mínimo al máximo, y lo que podemos ver es lo que les estaba mencionando. ¿Qué es lo que qué es lo que estamos observando? Los precios sobrepasaron el nivel de 38.2 sin ningún problema. Están intentando sobrepasar el nivel de 50. Cuando sobrepasen el nivel de 50, lo que nos está diciendo, sí, efectivamente, se puede llegar a presentar un cambio con mayor posibilidad bueno, un cambio de tendencia con mayor posibilidad, pero si se llega a sobrepasar el 61.8, ahí sí no hay nada que hacer. Ya tenemos una nueva tendencia bajista marcada por parte de las cotizaciones del oro en estos momentos. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a utilizar los retrocesos de Fibonacci y pues que adicionalmente es un indicador cíclico. Les quedo debiendo el indicador de fuerza, pero igualmente en fuerza ya la verdad lo hemos hablado bastante con el indicador de ala de X y otros instrumentos. Entonces, no siendo más, si ustedes o las personas que estén viendo ese webinar o la grabación a través de nuestro aliado FX Empower, si están viendo o si quieren saber más con respecto a cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars, por favor, o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Ustedes ahí van a poder encontrar toda la información de nosotros. Bueno, cualquier pregunta la vamos a estar respondiendo a través de ese correo electrónico, o si ustedes tienen ya una pregunta en específica o que me quieren enviar un correo electrónico, les dejo mi información de contacto de r.ramirez@eldfx.com. Es mi correo donde ustedes van a poder pues enviar sus preguntas y yo les voy a tratar de responder en lo que me queda a la medida del tiempo. También les dejo mi información en TradingView, mi perfil es r-ramirez-dfx, y adicionalmente les dejo mis, las redes sociales por parte del Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Si ustedes nos quieren escribir, por favor, no duden en realizarlo, que nuestro equipo va a estar pendiente de responder todas sus preguntas. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación, despidiéndome y, bueno, de todos ustedes, agradeciéndoles también, pues, por su atención y deseándoles una feliz noche a todos ustedes, felices trades para todos, sin duda alguna. Y adicionalmente, mucho cuidado, esta semana tenemos publicación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos y que adicionalmente tenemos un cierre del año, la verdad, bastante interesante. Entonces, pendientes de eso y adicionalmente los invito a que sintonicen nuestros próximos webinars. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y como siempre, felices trades para todos.